Si eres alguien que ha visto los pocos videos que tengo en mi canal, sabrás que mi contenido principal es el de los videojuegos, teniendo 5 sobre este tema, sea tops o análisis. Y digo 5 porque cuento el de obras que rompen arquetipos, ya que si bien el video no todo se trata de videojuegos, incluyo a uno, el cual es The Last of Us, por lo que podemos decir que aún entra en la dinámica de videojuegos, dejando solo al más reciente sin nada que ver con los videojuegos. Terminando con lo anterior, el día de hoy, y como ya sabrán, se acerca el 31 de octubre, así que he decidido hacer un especial, por así decirlo, aunque no sé si lo suba el mismo 31 o un poco después. Antes de terminar, quiero decir que este video, más que una investigación propia, es una traducción, por así decirlo, de otro video. Esto se explicará a medida que avance el video. Dicho esto, comencemos. Estoy seguro de que muchos de los que rondamos entre los 18 a los 20 y tantos años nos tocó aquella época de vagar en el mundo de las creepypastas, habiendo muchas historias de personajes emblemáticos, llámese Slenderman, Jeff the Killer, The Rake, Smile Dog, etc. Y si bien ya hoy en día no son más que un gran recuerdo para muchos, eso no quita el hecho de que nos haya dado un poco de miedo en su tiempo. Mayormente estas historias venían del habla inglesa y por supuesto no todas las historias vienen de este idioma, pues mayormente aquellas historias que venían de países más alejados no llegaban a ser tan conocidos en demás partes. Para ser más específico, la siguiente historia salió de Rusia y gracias a una wiki en ruso especializada en contar algunos creepypastas y misterios, puedo decir a más a ciencia cierta de qué va la historia. Si bien yo diré la historia para aquellos que no sepan de qué va, te invito a que en caso de que si quieres más de dicha historia, veas el video de Yoshimitsu, ya que al menos en español es el único que explica de una manera muy buena dicha historia, pues como mencioné antes, no hay mucha información de esto, al menos no en español, y muy apenas en inglés, siendo la mayor parte de videos en ruso por obvias razones. Todo comenzó en el año 2003, en una comunidad de amantes espeluznantes de habla inglesa, en línea y sin complicaciones, en el cual empezaron a compartir un montón de material, desde videos acerca de cosas paranormales, hasta el gore. Un día, alguien el cual su apodo se perdió con los años, publicó en el foro un enlace a un archivo llamado neveropenit.rar, en el que según este usuario, dijo que descubrió el archivo en internet completamente por accidente y experimentó tal horror a la edad de 19 años que se volvió completamente gris. No se atrevió a publicar el archivo abiertamente, lo guardó en un archivo .rar, bloqueándolo con una contraseña, y solamente estaba dispuesto a darla a aquellos valientes que decidieran hacerlo conscientemente. Se desconoce cuántas personas tuvieron dicha contraseña, sin embargo, se empezó a esparcir un rumor, en el cual se decía que uno de los que abrieron el archivo murió producto de lo que sea que había del .rar. Aparentemente, el archivo no fue encontrado en su ordenador, indicando que le dio tiempo a eliminarlo, tal vez queriendo salvar que ningún otro pobre desgraciado se topara con el archivo. Después de este rumor, la gente intentó comunicarse con el tipo que pasó el .rar, para decirle que ya no difundiera la contraseña. Sin embargo, se supo que saltó por la ventana, dejando una nota con el siguiente contenido: ella vino por mí, nunca abras el archivo. A partir de aquí se empezaron a esparcir más rumores, como el de una chica que logró descifrar la contraseña y ver el archivo. Si bien esta no murió, sí que quedó en un estado grave de locura, pues nuevamente, sea lo que sea que haya visto al abrir el archivo, la había aterrado tanto como para perder su cordura. Después, el archivo empezó a desvanecerse, casi quedando en el olvido, donde la única forma en que revivía, por así decirlo, era cuando varios internautas, aprovechándose de todo esto, decían que tenían la contraseña o la imagen del .rar, pero tenían que pagar para que los dieran. No hace falta ya decir que esto no era nada más que un vil engaño. Total, pasó el tiempo y la gente empezó nuevamente a olvidar el archivo, y ya hoy en día, si buscas en la internet, notarás que no hay muchos resultados, siendo los únicos interesantes foros que hablan de esto o wikis que hablan de la leyenda, además de gente preguntándose ¿cómo es posible que nadie haya podido abrir el archivo, existiendo varios programas para esto? Que por cierto, y casi olvido mencionar, muchos expertos en informática intentaron abrir el archivo sin éxito. Por más que usaron los mejores programas, las mejores computadoras, jamás pudieron abrirlo. Todo esto, sumado con, según muchos usuarios, a la gran variedad de archivos que no poseían el peso original, siendo este de 4 kilobits, estaban empezando a creer que todo esto
era mentira. Muchos dicen que lo que hay dentro del archivo pueden ser dos cosas. La primera, y según alguien que logró abrir el archivo, es el GIF que estás viendo ahora mismo en pantalla, del pato Donald indicando que todo fue una broma. Y la segunda sería una recreación de lo que podría haber dentro del archivo, el cual sería el rostro de una persona totalmente desfigurada, y que al momento de moverse se vería con todo lujo de detalle, el cómo la carne de la mandíbula se movía a la par de esta. Ahora que ya sabemos de qué va la historia, empecemos con algunas preguntas. ¿El archivo es real? La respuesta es sí, y lo estás viendo ahora mismo en pantalla, sacado de la wiki que ya había dicho. Sin embargo, no se sabe con certeza si es el original, pues como estás viendo, este tiene un peso de alrededor de 1 megabit, recordando que el original según pesaba 4 kilobytes. Puedes descargarlo sin ningún problema, pero como ya has escuchado, la contraseña nadie la sabe. Los rumores son ciertos, creo que es más que obvio que no, y solamente son eso, rumores, que daban más credibilidad a la leyenda y por supuesto más puntos para asustar. Ahora la última, ¿qué fue de Never Open It? Hoy en día, indagando, te das cuenta de que muchos siguen intentando sin éxito abrir el archivo con el fin de saber qué es lo que hay dentro de este punto RAR y si de verdad está la cosa más terrorífica de todo internet. Sinceramente, yo pensaba que mi investigación entre comillas de querer saber qué ha pasado con el archivo me llevaría más tiempo. Sin embargo, y aquí es donde aclaro el por qué este video es más como una traducción a otro. Como ya dije anteriormente, en YouTube no hay muchos videos de esto en español, siendo el de Yoshimitsu el más completo. Sin embargo, hay otro en el cual todo crédito es dirigido a él. Y yo creo que lo único malo es que al estar en portugués no da mucha ventaja para que las personas puedan verlo. En resumidas cuentas, el canal de Fábrica de Noobs se dedica a desmentir un montón de leyendas / historias en internet, haciendo no solamente pruebas en vivo, sino también haciendo una especie de tesina donde reporta todos sus hallazgos y pruebas. De verdad, te invito a que veas su canal, pues es muy bueno y jamás había visto algún otro que se dedicara tanto a la investigación, al menos no aquí en YouTube. En el video titulado Desmintiendo Never Open It, el tipo empieza a hacer varias pruebas en su ordenador, desde hacer un archivo desde cero, hasta también verificar el tamaño de las posibles imágenes dentro del punto RAR. Por supuesto, el video estará en la descripción. No me vi todo el video, ya que este está en portugués, y como has de imaginar, yo no sé portugués, pero en resumidas cuentas, hacía lo que ya mencioné, pruebas mientras mostraba su tesina al cual siempre deja en la descripción, por lo que entonces al darme cuenta de que siempre ponía conclusiones, decidí ir a estas, y gracias a un traductor, citaré ahora mismo. Así, podemos concluir que no hay evidencia de que exista la imagen más perturbadora de internet dentro de dicho archivo, ya que es parte de una historia creada por un usuario especializado en narrar sobre archivos malditos en una wiki creepypasta, y que es sumamente sencillo producir un archivo con las mismas características. 1. La historia apareció en 2013 en una wiki de creepypasta y fue publicada por el autor llamado Meselin, cuyo tema recurrente en sus historias involucra archivos malditos. Uno de ellos es incluso contradictorio. 2. No pudimos encontrar ningún registro de las discusiones que menciona la historia. Ya saben, lo de los rumores de gente muriendo. 3. Desde un punto de vista forense, no es posible determinar si el archivo es de 2003, como se indica en la historia, o de 2013, ya que ambas versiones de WinRAR producen archivos con las mismas características. 4. También es imposible recuperar parcial o totalmente el contenido del archivo sin la contraseña, ya que está cifrado utilizando AES con la contraseña como clave. Es imposible recuperar la contraseña sin un ataque de fuerza bruta que, para contraseñas grandes, resulta computacionalmente inviable. Aquí nos dice que, básicamente, al querer abrir el archivo con fuerza bruta, este se dañará, haciendo imposible ver el contenido de este, pues al estar encriptado con AES, básicamente nadie podrá abrirlo. Esto resolvería el misterio del por qué nadie había podido abrir el archivo, con programas especializados para esto. 5. Por tanto, no existe evidencia sobre su contenido, y la información de que la contraseña se conoce parcialmente es falsa.
6. No tiene nada de especial el hecho de que el archivo tenga dos tamaños, ya que esto es una mera consecuencia de la forma en que está organizado el disco del ordenador. Esto también resuelve el por qué muchos decían que el original es de 4 kilobits y el otro ronda por 1 megabit. 7. Es extremadamente fácil producir un archivo con las mismas propiedades, usando un editor de metadatos, una contraseña suficientemente larga y un compresor. Con esto, se nos queda claro que en sí, la imagen más perturbadora del mundo no existe, y solamente es un montón de metadatos simulando ser algo. O sea, el archivo no contiene absolutamente nada. Aún así, hay muchas personas discutiendo en que en realidad el GIF sí existe y que no sabremos con certeza hasta que alguien lo abra, pero como ya se dijo, es literalmente imposible abrirlo sin que se dañe. Además de ser así, de que el archivo contenga alguna imagen perturbadora, lo máximo que veremos es aquella imagen de la persona desfigurada, o si no, cualquier otra cosa, sea algo paranormal o algún accidente de una persona, etc. Pero de igual forma, obviamente, no sería la cosa más terrorífica del mundo, y solo sería, como ya ha pasado, una exageración. Nuevamente, todos los créditos al canal de Fábrica de Noobs. Como ya dije, dejaré en su canal en la descripción, así como el video en caso de que quieras verlo. De verdad, da gusto ver cómo esta persona se toma muy en serio todas las investigaciones, y es una pena que tenga muy pocos suscriptores, al menos comparándolo con otros youtubers. Este video lo he hecho más que nada para aquella gente que se haya quedado con la curiosidad de saber qué ha pasado con dicho archivo, ya que nuevamente diciendo e investigando notarás que no hay mucha información de esto, al menos en el español, así que espero que este video sirva como una especie de traducción al video que ya he mencionado mucho. El siguiente video será de igual forma algo no relacionado con videojuegos, y recuerden que este solo lo hice a modo de especial de Halloween, esperando que lo suba cuando menos por el 31, el 1 de noviembre o el 2. Pero bueno, ¿qué les ha parecido el video? Sea cual sea tu opinión, la estaré leyendo. Yo soy Max Morgan y nos vemos.